Buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad, mi grupo de trabajo vamos a realizar una mini conferencia. El tema de esta mini conferencia titula La Odisea, cuyos integrantes están conformados por los siguientes alumnos: Aucapoma Berrios William José, Condori Silvia Alexa Ana Paula, Cruz Apaza Vanessa y Cruz Hanampa Julio Yoni, quien habla. Yo seré el encargado de aperturar esta mini conferencia y después daré el pase a mi compañera Condori Silva Alexa Ana Paula para que continúe con la exposición. Siguiente, por favor. Trascendencia e influencia de la Odisea. El enigma de Homero y su obra ha sido uno de los que más ha intrigado a estudiosos occidentales de diversas especialidades a lo largo de los últimos siglos. Homero es considerado de forma unánime como el padre de la literatura europea, ya que su Odisea y también su Ilíada son los escritos con forma literaria más antiguos que hemos conservado de los muchos que han producido el viejo continente. Con Homero empieza todo, es decir, Homero es la fuente que ha servido de inspiración para artistas de todo tipo, desde la antigua Grecia, donde los versos del ciclo homérico inspiraron la tragedia y la lírica, hasta la actualidad. Siguiente, por favor. El poeta al que la tradición ha querido dibujar como ciego es uno de los pilares esenciales de nuestra cultura. Como muestra de la importancia de la Odisea en los casi 3 milenios de historia que tiene la literatura occidental, un grupo de expertos consultados por la BBC han concluido que la Odisea es la obra que más ha influido en la literatura mundial a lo largo de los siglos. Los elementos que encontramos en la Odisea han sido tomados en cuenta por grandes autores, los cuales han plasmado en sus propias obras elementos de la epopeya homérica. Pero la primacía de Homero y su Odisea va más allá. El viaje de Odiseo tiene tantos niveles de lectura como aquellos que queramos darle. La Odisea puede ser leída como una simple historia de aventuras en la que un héroe se enfrenta a monstruos para regresar a su patria. Siguiente, por favor. Puede ser leída también como una novela de amor y desamor entre Odiseo y Penélope. También puede ser leída como un reflejo de la edad oscura de Grecia, o puede ser leída como un símbolo del viaje personal que todo ser humano emprende con su nacimiento y concluye cuando llega a las costas de Ítaca al final de su vida. Esta es precisamente la característica que convierte a la Odisea en un clásico. Cada época, cada ser humano puede encontrar en sus versos un reflejo de sus propias vivencias personales. Siguiente, por favor. Probablemente una de las mejores adaptaciones de esta obra a nivel cultural la encontramos en la película Ulises, Odiseo en latín, dirigida por el italiano Mario Camerini en el año de 1954. Esta película está considerada la base sobre la que se construye el relato mitológico en el cine, puesto que al día de hoy es recordada y estudiada por muchos amantes del séptimo arte. La Odisea nuevamente fue llevada al cine en el año de 1997, bajo el mismo nombre, por el director André Konchalovsky. Esta película fue ganadora de un premio Emmy y candidata a los premios Globos de Oro. En el ámbito de la literatura, uno de los libros más importantes inspirados en la Odisea es la novela Ulises, del escritor irlandés James Jones, publicada en el año de 1922. Ulises
rompe con todos los esquemas de la literatura occidental, puesto que Joyce utiliza la novela como un experimento en el que deja un sinfín de tramas ocultas y abiertas en ella. La obra tuvo tanta repercusión que actualmente es considerada como una de las mejores novelas de habla inglesa del siglo XX. Uno de los escenarios relatados en la Odisea es el infierno, el cual lo utiliza como forma de profecía, preguntando al dios Hades cuál es el paradero de su viaje y si conseguirá llegar a Ítaca, su tierra. De manera muy similar, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, encontramos también ese viaje a los infiernos que hizo Homero en su obra. El argumento de la obra de Homero está relacionada con el viaje del héroe, en el cual se define la estructura típica del relato épico. Como sabemos, el protagonista se lanza a la aventura, a lugares con maravillas naturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas, pero acaba obteniendo la victoria. La Odisea fue pionera en utilizar este tipo de estructura, la cual ha tenido una influencia en infinidad de obras a lo largo de la historia. Como ejemplo de ello, tenemos el Cantar del Music, en el que el protagonista, al igual que Odiseo, está lejos de su tierra, pero al final del relato recupera su honor. El viaje del héroe también se hace presente en obras contemporáneas como La Guerra de las Galaxias de George Lucas o El Señor de los Anillos de Tolkien, en donde sus protagonistas pasan por una serie de aventuras, venciendo una serie de obstáculos para al fin devolverle la paz a su tierra. Pero no solo en la literatura y en el cine existen referencias de la Odisea. La música también ha querido trasladar la esencia de la obra homérica por medio de artistas mundialmente reconocidos, como es el caso del cantautor español Joan Manuel Serrat, con sus canciones Penélope o Viaje a Ítaca o Maná, en el cual uno de sus fragmentos enuncia: dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde, la llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tener sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Así narra Serraj en Penélope el reencuentro entre Odiseo y su mujer en un clásico del compositor español. Más tarde, en el año de 1996, dicha composición fue reinterpretada por el actor y cantautor argentino Diego Torres. Siguiente, por favor. Género y especie. La Odisea tiene por género y especie a la épica y a la epopeya. La épica es un género literario encargado de narrar en verso las hazañas de los héroes de un pasado glorioso y ejemplar, mientras que la epopeya es una de las obras del antiguo género literario de la épica, en el que se registran las distintas obras narrativas, las cuales forman parte de la tradición mitológica, política o cultural representada de una nación. Ahora daré paso a mi compañera para que continúe con esta exposición. Bueno, sí, buenas noches con todos. Yo hablaré sobre la contextualización histórica y cultural. Podemos rescatar que la obra se desarrolla en Grecia, que es conocida por tener una de las culturas más importantes que se dio en la civilización occidental. Esta cultura nos dejó grandes aportes en diversas áreas. Los griegos fueron los que introdujeron la filosofía y contamos con grandes representantes que tuvieron diversas corrientes de pensamiento. La filosofía nos ha ayudado a dar con respuestas a las angustias del hombre y gracias a ello hemos logrado ampliar nuestras perspectivas en otras áreas. Otro gran aporte que se dio fue en la ciencia, ya que en Grecia nació el que se considera el padre de la medicina, Hipócrates, quien fue capaz de cambiar la perspectiva del momento sobre la salud y el cuerpo. El arte, por otro lado, es también un gran aporte, porque se considera que la civilización griega
inventó las formas expresivas del teatro y la poesía, así como también innovaron en la escultura, la arquitectura y la pintura. Respecto a la ubicación literaria, la Odisea pertenece a la literatura clásica, o también llamada clasicismo, ya que fue elaborada en la antigua Grecia. Reconocemos como características pertenecientes al clasicismo las escenas épicas, míticas, trágicas y cómicas. La Odisea, como hemos mencionado, se encuentra en las escenas épicas, ya que narra las aventuras del protagonista Ulises. Sobre la estructura formal, podemos decir que la Odisea se divide en tres partes: la telemaquía, el regreso y la venganza. La primera parte empieza con el canto 1 y termina en el canto 4. En esta parte se narra la historia de Telémaco, hijo de Ulises, quien sale de su casa y parte de viaje en busca de noticias de su padre, quien lleva desaparecido muchos años. Actúa de esta manera porque los pretendientes de su madre están comenzando a causar revuelo y porque la misma diosa Atenea lo incita a ello. La segunda parte se titula El regreso y es desde el canto 5 hasta el canto 12 y 13. Estos cantos cuentan cómo Ulises llega a la corte del rey Alcino y narra todas las vivencias que tuvo que pasar desde que partió de Troya. Por último, la última parte, titulada La venganza, es desde los cantos finales hasta el canto 24. En este encontramos el regreso de Ulises a la isla Ítaca, su hogar. Además, observamos cómo uno de sus esclavos lo reconoce, al igual que su hijo. Y vemos cómo Ulises se venga de los pretendientes de su esposa. Ella lo reconoce y recupera su reino. En el estilo, reconocemos que es un poema en versos hexámetros dactílicos, que eran muy usados en la literatura clásica. Además, el destinatario enunciativo que eligió Homero para su obra fue la musa Calíope, que era la musa de la épica. Por otra parte, la producción de esta obra fue oral y no escrita, pues se transmitía a manera de la tradición oral. Otro punto que podemos observar es que en la obra se hace uso de epítetos frásicos. Por ejemplo, a la diosa Atenea múltiples veces se la llama por la de ojos de lechuza. Por último, el narrador de la Odisea es omnisciente, siendo el mismo Homero. Pero también se hace uso del narrador personaje, ya que Odiseo en una parte cuenta sus hazañas y aventuras que vivió en el mar en su regreso a casa. Entrando al análisis e interpretación de la Odisea, primeramente tenemos que saber el argumento de la obra. Esta cuenta el viaje de Ulises, quien era un héroe de la guerra de Troya y que viaja por 20 años por mares y tierras, donde vive varios sucesos fantásticos. Por otra parte, también nos cuenta lo que pasa con Telémaco y Penélope, hijo y esposa de Ulises respectivamente, quienes están teniendo muchos problemas con los pretendientes de Penélope. Por eso, Telémaco viaja para buscar noticias sobre el paradero de su padre. La historia termina con Ulises llegando a Ítaca, donde mata a todos los pretendientes de su esposa. Siguiendo con el análisis, el tema principal de la obra es, por supuesto, las aventuras de Ulises hasta llegar a Ítaca. Tenemos que resaltar que esta obra tiene lo que se llama el nostos, que son justamente las historias que centran su trama en el regreso de los héroes griegos de la conocidísima guerra de Troya. Encontramos además muchos temas secundarios en esta obra. El primero sería el hogar, el viaje errante, la soledad y la fidelidad, pues la historia cuenta cómo Ulises tiene grandes deseos de regresar a su hogar, Ítaca. Sin embargo, para lograr eso tiene que viajar por muchos años, donde lucha contra la soledad y la angustia de pensar que no podrá volver a ver a su familia. La soledad es un sentimiento común también en Penélope, quien echa de menos a su esposo. La fidelidad es un tema que observamos en Ulises, quien no se deja llevar por los lujos que le ofreció Calipso, y también lo observamos en Penélope, que no se casó con ninguno de sus pretendientes por esperar a su esposo. Otro tema que podemos rescatar se trata del ingenio y el disfraz, ya que Ulises es muy conocido por su ingenio, por inventar historias falsas e idear planes que lo saquen de apuros. La treta que contra el cíclope Polifemo es uno de los muchos ejemplos que demuestran el ingenio de Ulises. El disfraz, por su parte, lo usa Ulises al vestirse a sí mismo y a su tripulación como carneros para escapar del cíclope Polifemo. Y al final de la obra, Ulises se viste de mendigo en Ítaca para no ser reconocido por los pretendientes. Atenea también usa mucho el disfraz para prestar su ayuda a los mortales. El poder de los dioses es un tema muy importante en la obra,
porque son los dioses quienes determinan el destino de los personajes, resultan ser en algunos casos obstáculos para el logro de sus propósitos, lo cual ser valientes y luchar contra todas esas barreras. Tal es el caso de Poseidón, que le ocasionó a Odiseo una tormenta. La hospitalidad la observamos en toda la obra, ya que tanto Telémaco como Ulises son recibidos por muchos anfitriones en su viaje. La hospitalidad era muy importante para los griegos, pues se consideraba que siempre debías recibir bien a los invitados, ya que si tú mismo te encontrabas en problemas, desearías que siempre haya una mano amiga que te ayude. En la Odisea es por eso que vemos en los anfitriones esa hospitalidad. Por ejemplo, tenemos a Néstor, que recibe muy bien a Telémaco, le invita a comer y también le pide que le cuente su historia. El último tema es la venganza, que observamos en el clímax de la historia, donde Ulises masacra a los pretendientes de su esposa, quienes querían tomar el control de su propiedad. Para finalizar ya con la miniconferencia, podríamos hablar del artículo de Mercedes Aguirre Castro, quien nos dice, la muerte es irreparable. El olvido puede ser pasajero y en un primer momento hasta placentero, pues se olvidan los padecimientos sufridos, pero también puede ser fatal si ya no se vuelve a recordar. La autora nos dice que el viaje de Odiseo a Ítaca está plagado de muchos obstáculos, pero en realidad los únicos motivos que harían peligrar el anhelado regreso serían la muerte y el olvido. La muerte, por su parte, está presente en toda la travesía de Odiseo, siendo un peligro real el poder morir en el mar o en el naufragio. Además, tenemos que recordar que la tripulación de Odiseo murió en los sucesos que pasaron en el mar. El olvido, por otra parte, es otro motivo presente en las aventuras de Odiseo, pues el mismo héroe puede olvidarse de su destino, de su deseo de volver a casa y de su familia. Lo vemos en su encuentro con Calipso, donde Ulises vivió tranquilamente por un tiempo, y también se vio en Lotófagos, donde Odiseo consumió la flor de loto que lo hacía olvidar sus motivaciones. En esos encuentros, el olvido es un obstáculo real y peligroso que tiene que enfrentar Ulises. Bueno, ya para acabar con la mini conferencia, solo esperamos que hayan podido aprender un poco más sobre la Odisea de Homero, ya que es una obra muy importante en la literatura occidental y su autor Homero es quizás el más reconocido literato en la historia. Nuestro principal objetivo era dar a conocer más información de esta obra para que la gente conozca más sobre ella y se interese en leerla, también para que ellos busquen sus propias conclusiones e interpretaciones. Muchas gracias.